Buenos días, mi nombre es Diego Rojas Marinquele y el día de hoy voy a sustentar mi tesis sobre renegociaciones por COVID-19 en proyectos de cuarta generación. El contenido de la presentación es el siguiente, dando inicio entonces por medio de la introducción y contexto. En el año 2020, el COVID-19 afecta la economía mundial impactando directamente los proyectos de asociación público-privada, generando afectaciones en gastos relacionados a infraestructura y reducciones de demanda en diferentes sectores. A raíz de esto surge un interés en estudiar los proyectos de asociación público-privada, específicamente del sector carretero y con peaje, considerando su relación con el sector público y los usuarios. Un ejemplo de esto son las vías de cuarta generación, un programa de asociación público-privada que cuenta con 29 proyectos y consta de más de 5.000 kilómetros de carreteras, así con una inversión inicial estimada de más de 19.000 millones de dólares. Este tipo de proyectos también se vieron afectados por el COVID-19 y sus respectivas medidas de mitigación, donde se destacan aislamientos preventivos obligatorios, restricciones en la circulación en el territorio nacional, excepciones en la captación de peajes o incluso la suspensión total de los proyectos. Y debido a la imprevisibilidad de este evento y a su magnitud, entonces se da inicio a procesos de renegociación. Las renegociaciones pueden ser comprendidas como una modificación en las condiciones originales del contrato APP. Y estas son una materia de preocupación, considerando que pueden generarse impactos fiscales, cuestionamientos sobre transparencia en procesos de licitación o incluso la reducción de los beneficios obtenidos por la asociación público-privada. Es aún más preocupante el hecho de que cada vez este tipo de procesos son más frecuentes. Si bien la literatura de las renegociaciones en asociaciones público-privadas es bastante extensa, aún no se han estudiado los impactos del COVID-19 en proyectos APP del sector carretero, ni se tiene un entendimiento de las estrategias y afectaciones contractuales de este tipo de procesos. A partir de esto, entonces, surge el siguiente cuestionamiento. ¿Qué implicaciones generaron los procesos de renegociación por COVID-19 en los proyectos APP del programa 4G? Para esto, el objetivo de esta investigación es identificar las implicaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 en los procesos de renegociación del programa 4G, analizando los mecanismos contractuales afectados o implementados en este tipo de procesos. Antes de dar respuesta a la pregunta de investigación, es necesario comprender las renegociaciones, las cuales pueden estar en función de diferentes parámetros, donde el objetivo de la renegociación puede ser buscar condiciones más favorables o aprovechar comportamientos oportunistas y puede estar en función de parámetros del proyecto como el entorno, la complejidad o la iniciativa, parámetros del proyecto como el iniciador del proceso o la etapa en la que se encontraba el proyecto cuando se va a iniciar el proceso de renegociación. Y por último, puede comprenderse desde la relación contractual, donde se analizará la flexibilidad o el carácter incompleto o inconcluso del proceso que permitirá responder a cambios de circunstancias o futuras adversidades. A partir de esto, entonces se introduce la metodología de investigación. Inicialmente, se realizó una recolección de información por medio del portal SECOP, donde se identificaron 13 procesos diferentes y donde el proceso T1 y T2 realizan compensaciones generales o reconocimientos de afectaciones generales y fueron implementados en 27 y 26 ocasiones respectivamente. De esta manera, entonces se introducen las tres metodologías principales que se utilizaron en esta investigación: el análisis de contenido, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis de redes sociales. En el análisis de contenido se determinaron características de los proyectos y de los procesos, donde de los proyectos se estableció el costo y la magnitud, definiendo un indicador de complejidad de costo por kilómetro de vía, y también se determinó la iniciativa de los proyectos. De manera similar, para los proyectos se establecieron palabras clave que permitirían una posterior categorización, así como antecedentes de los procesos, la etapa en la que se encontraba el proceso al iniciar la negociación y el iniciador del proceso. De esta manera, entonces, se procede a desarrollar el modelo de procesamiento del lenguaje natural, donde el primer paso fue la preparación de la información,
que inició con una conversión de formato de los documentos o la digitalización de los documentos. Seguido de esto y apoyado del software Python, se realizó la traducción y el reconocimiento de cláusulas, como se muestra en la imagen. En este caso se utiliza la cláusula en español por motivos del ejemplo. A partir de esto, entonces se desarrolla el paso de resumen y procesamiento, que consta de 6 pasos principales. El primero de esto descompone la estructura de textos en los elementos más sencillos, en este caso palabras. Seguido de esto, entonces se remueven las palabras que no contribuyen con el sentido de la oración. De este resultado, entonces, todas las palabras son extraídas en su raíz más básica, como se muestra en el ejemplo, para posteriormente asignar una categoría gramatical a cada una de las palabras. También es necesario identificar las entidades que están presentes en la estructura. En este caso se identifican las palabras, bueno, las entidades ANI y concesionario. Para finalmente extraer la estructura final por medio de una regla definida previamente. Para este estudio se definió la regla sujeto-verbo-objeto. A partir entonces del resumen obtenido de cada uno de los mecanismos, es posible categorizar los mecanismos. Esto soportado del léxico, que estará compuesto por las palabras definidas del análisis de contenido, que estarán asociadas a cada una de las categorías de mecanismos contractuales. De esta manera, entonces, se buscarán coincidencias entre las palabras del léxico dentro de cada una de las cláusulas. Y al encontrarse una coincidencia, se deducirá que la cláusula corresponderá al mecanismo de la palabra que se encontró. Así, entonces se obtienen todos los mecanismos contractuales categorizados en los diferentes procesos. Esto por medio de las categorías que se muestran en la parte derecha, anotadas de los autores de Wood y Garvey, donde se añadieron las categorías de modificación, que hace referencia a la modificación de cláusulas y parágrafos de documentos contractuales previos, y a la categoría se añadió también la categoría de aspectos específicos o propios del proceso o proyecto, que tiene el objetivo de limitar o complementar aspectos a validar en el contrato, y entre estas se encuentran los lineamientos para tramitar futuros eventos eximientes de responsabilidad por COVID-19 o incluso cambios en esquemas de asignaciones de riesgo. De esta manera, entonces, las cláusulas categorizadas de cada proceso serán mapeadas en redes de dos modos, donde cada proceso, entonces, posteriormente conformará la red de todos los procesos, y también pueden ser analizadas redes por características, donde se desarrollaron redes por iniciador, redes por iniciativa, por complejidad o por etapa del proyecto. Gracias a esto, entonces, se obtiene, en resumen, la metodología que se muestra en pantalla. De esta manera, entonces, se obtuvieron los resultados para las tres metodologías. Del análisis de contenido fue posible identificar el tipo de iniciativa y las categorías de complejidades para los proyectos, donde para la iniciativa se determinó si era de carácter público o privado, y para la complejidad se establecieron 5 categorías de complejidad acordes a los resultados de un análisis de cajas y bigotes. Para el proceso, de manera similar, se identificaron el iniciador y la etapa del proyecto en la que se encontraba el proyecto, del proceso al momento de iniciar el proceso, perdón, donde del iniciador se determinó si el proceso era iniciado por el gobierno, por las firmas o por un acuerdo bilateral, y si la etapa era durante la preconstrucción, construcción, operación o como en el proceso T1, se aplicaba para todo el ciclo de vida del proyecto. Por medio del modelo de NLP fue posible categorizar 88 mecanismos entre los diferentes procesos de renegociación. En la tabla de la derecha es posible apreciar que una gran parte de la estructura de cada proceso hace referencia a a los mecanismos de la categoría S, que es la correspondiente a la de aspectos propios del proceso o proyecto. De manera similar, se realizó un análisis de
por categoría y por característica de todos los mecanismos contractuales, donde se puede corroborar la importancia de los mecanismos de la categoría S y donde para los iniciadores de gobierno y firma es posible determinar que no se implementaron mecanismos de compensación y si se presentaron mecanismos más relevantes como retraso o incluso costos adicionales por trabajo, los cuales dan un indicio de los intereses de estos dos iniciadores. Por último, los resultados del análisis de redes sociales permitieron identificar la importancia y corroborarla cuantitativamente por medio del grado de los procesos T1 y T2, los cuales fueron implementados en 27 y 26 ocasiones respectivamente. No obstante, se evidencia en la red que hay una gran diversidad de mecanismos y de procesos, generando una red bastante desconectada y con bastantes clusters, por lo cual surge un interés en determinar por qué se dan estas diferencias entre procesos. En el análisis de mecanismos, se corrobora lo mencionado anteriormente, donde los mecanismos con mayor grado son los que forman parte de los procesos T1 y T2, y también se encontró que los mecanismos con mayor cercanía e intermediación hacen parte de la categoría de aspectos propios, donde son bastante frecuentes entre procesos y tienen una tendencia a presentarse en distintos procesos. También se encontró que los mecanismos del proceso T8 cuentan con una alta cercanía debido a que el proceso T8 conecta los dos extremos de la red. Similarmente, entonces fue posible obtener las redes por características. En este caso tenemos las redes por complejidad, también se obtuvieron las redes por iniciador, por etapa del proyecto y por iniciativa. Así obteniendo los resultados mostrados en la tabla, donde cabe destacar la importancia de la iniciativa privada, la cual se presentaron 9 de los 13 procesos desarrollados o implementados por COVID-19 y que cuenta con una densidad y transitividad menor a la red de iniciativa pública, demostrando que hay una mayor diversidad de procesos y de mecanismos dentro de su red. Esto sucedió de manera similar a la red de acuerdo bilateral respecto a las redes iniciadas por firma y por gobierno. Un aspecto a destacar es que para la categoría de complejidad se encontró una relación inversamente proporcional a la tendencia a renegociar o a la cantidad de renegociaciones, lo que será un punto relevante para un posterior análisis. Así, entonces, las tres metodologías permitieron comprender las renegociaciones y las influencias de las características mencionadas dentro de la renegociación, donde la etapa del proyecto estaría ligada al impacto que tuvo el COVID-19 sobre el proyecto. En este caso, entonces, la preconstrucción se identificó que se presentaron retrasos en las gestiones ambientales y prediales ocasionadas por las entidades que intervienen en esos procesos, ya que no se encontraban operando debido al COVID-19. Por otra parte, en la construcción se identificaron retrasos en el plan de obras, en implementación de mecanismos para intervenciones prioritarias o incluso solicitud de recursos a causa de falta de liquidez para continuar con la ejecución de los proyectos. Y para la etapa de operación, se identificaron ajustes en la entrega de peajes o incluso compensaciones directas de los ingresos dejados de percibir en consecuencia de las excepciones en cobros de peaje. NLP permitió identificar una relación entre la flexibilidad, entre la flexibilidad con las renegociaciones por COVID-19, donde si bien no es posible cuantificar qué tan el grado de incompleto o inconcluso que tiene cada proceso de renegociación, la categoría S permite determinar cuántos mecanismos tienen el objetivo de limitar los aspectos a validar en el contrato y restringir posibles comportamientos oportunistas, de manera que se determinó el porcentaje de mecanismos de la categoría S respecto al total de mecanismos que posee cada proceso, encontrando que por lo menos que la mayoría de procesos, por lo menos un 50% de los mecanismos hacen parte de esta categoría, buscando delimitar
los aspectos a validar en el contrato. Así es posible determinar que existe un interés en delimitar entonces o restringir comportamientos oportunistas que se puedan presentar en futuros procesos de renegociación. Respecto al iniciador, NLP permitió identificar que existe una relación entre el iniciador y la motivación del proceso, donde en el gobierno los procesos o los mecanismos fueron implementados en pro de la reactivación económica, como fueron los mecanismos en busca de intervenciones prioritarias o procesos motivados en proyectos de alta importancia. De manera similar, entonces, las firmas tenían un interés principal en dar cumplimiento a sus obligaciones, donde se solicitaban recursos para compensar, bueno, para compensar la falta de liquidez que tenían, que se presentó a consecuencia del COVID-19 y poder dar continuidad a la ejecución de proyectos, o incluso mecanismos de retraso para compensar el tiempo que se dejó de desarrollar este tipo de proyectos. Por último, están los acuerdos por acuerdo, los procesos iniciados por acuerdo bilateral, donde se identificó un interés mutuo para dar reconocimiento a las afectaciones económicas y en tiempo que se presentaron a causa del COVID-19. SNA, por otro lado, permitió identificar que había una estrecha relación entre la iniciativa con la tendencia a renegociar, donde en las redes de iniciativa privada, como se evidenció previamente, cuentan con una mayor cantidad de procesos y una mayor diversidad de procesos y de mecanismos implementados, lo que se evidencia también en su densidad y transitividad, identificando que los proyectos de iniciativa privada tienen una mayor tendencia a renegociar que los proyectos de iniciativa pública. Por último, para la categoría de complejidad, la relación inversamente proporcional entre la complejidad y la cantidad de renegociaciones que se encontró estaba en función del indicador de costo por kilómetro de vía. No obstante, esto puede diferir de acuerdo a la distribución de proyectos en las categorías de complejidad o incluso pueden considerarse otros parámetros que definan la complejidad de una APP, como la duración de la concesión, por lo que no es nada concluyente para este caso y se requiere de una mayor investigación. A partir de esto, entonces es posible concluir que las tres metodologías permitieron un análisis holístico de las renegociaciones, brindando un primer acercamiento a la automatización del análisis de renegociaciones y reduciendo la subjetividad y la posibilidad de la interpretación a la que están sujetas este tipo de procesos. Adicionalmente, estas tres metodologías brindaron en general los resultados, la importancia de los procesos T1 y T2, los cuales buscaban compensar económicamente y ajustar el cronograma de los proyectos de manera general. No obstante, se identificó que ante un evento de la magnitud del COVID-19 no es posible realizar un reconocimiento genérico de las afectaciones. A raíz de esto, entonces, fue posible comprender las renegociaciones a partir de diferentes parámetros. De los parámetros del proyecto, entonces se determinó que la iniciativa tendría una relación directa con la tendencia a renegociar. De los parámetros del proceso, que el iniciador estaría íntimamente ligado con la motivación del proceso de renegociación y la etapa con el impacto que tuvo el evento de fuerza mayor sobre el proyecto. Y por último, la relación contractual. Se determinó que ante un evento de fuerza mayor como el COVID-19 existe un alto interés y una alta importancia en la restricción o en la implementación de mecanismos que restrinjan comportamientos oportunistas ante futuros procesos de renegociación, brindando así diferentes perspectivas para la comprensión de la renegociación. Gracias.